buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio el que nos den la oportunidad de entrar a sus hogares a través de las pantallas de su computadora o el dispositivo donde usted nos esté viendo y escuchando. Seguimos adelante, seguimos orando, rogando a Dios por esta situación, por esta contingencia que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Oramos a Dios que Él pronto haga el milagro, ¿verdad?, de que esta situación se detenga. Pero estamos confiados en el Señor y queremos en esta hora compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Hoy es viernes de Semana Santa, viernes 10 de abril y tradicionalmente el viernes de Semana Santa esperamos escuchar alguna predicación que nos hable de esas 7 palabras o 7 frases que nuestro Señor Jesucristo comentó ahí en la cruz del Calvario, que año con año se predican. El día de hoy, por los motivos que ya expliqué, no voy a compartir de las 7 palabras, aunque sí voy a tocarlas de manera breve, pero me gustaría hablar de los acontecimientos que sucedieron en las últimas horas de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. He titulado este sermón o esta plática, porque más bien considero que es como una plática, la he titulado 12 horas de un viernes. Y la idea es ir viendo cronológicamente cómo fueron llevándose a cabo los acontecimientos desde que Jesús fue apresado en el huerto de Getsemaní hasta que expira en la cruz del Calvario. Son aproximadamente 12 horas. Obviamente no es lo que va a durar esta plática, pero vamos a ver esos acontecimientos. Y haciendo un poquito de contexto, recordamos que en el día anterior, o sea el jueves, el Señor Jesús fue el día que comió la Pascua con sus discípulos, o lo que conocemos como la Última Cena. Posteriormente, uno de los evangelios nos habla que también ahí durante la Santa Cena que comió con sus discípulos, Él le lava los pies a cada uno de ellos, dándoles una enseñanza de servicio y de humildad. También es el momento en el cual el Señor les habla acerca de que uno de los que están sentados ahí en la mesa con Él es el que le va a entregar. Posteriormente, dice otro de los evangelios, que después de que hubieron cantado el himno, se dirigió Jesús con sus discípulos al monte o al huerto de Getsemaní. Y ahí es donde tiene ese tiempo de oración, donde Él ora por sus discípulos. En el Evangelio de Juan aparece esa oración, donde dice que, y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, lo que conocemos como la oración sacerdotal. Hasta que llega el momento en el que llega el contingente de guardias y Judas con ellos para traicionarle y entregarle. Y ahí comienza este drama al cual hoy me quiero referir. Así es que yo les pido que mantengan, si pueden hacerlo rápidamente, su Biblia abierta
porque voy a estar usando mucho la palabra de Dios para comentar o para respaldar todo lo que voy a estar compartiendo. Y comienzo diciéndoles que a manera de introducir o de ponernos en el contexto de lo que sucedió aquella noche, recordemos que era ya prácticamente de madrugada cuando comenzaron estas últimas escenas. Era una noche del mes de abril, un mes como este, quizá una fría noche de principios de primavera, cuando un grupo de soldados portando armas y antorchas y acompañados por un traidor, caminan entre los árboles del huerto. De pronto encuentran a Jesús. Judas, conforme a lo acordado, lleva a cabo la contraseña en la cual se habían puesto de acuerdo, y al reconocer la contraseña los soldados arrestan a Jesús. Aquí se inicia el último acto del drama de la redención. Es curioso, pero interesante a la vez, que el drama de la humanidad, es decir, la caída o el pecado de nuestros primeros padres, tuvo lugar en lo que conocemos como el huerto del Edén. Mientras que el drama de la redención, es decir, este tiempo donde Jesús es apresado, tiene como escenario otro huerto, el huerto de Getsemaní. ¿Qué sucedió en las siguientes horas al arresto de Jesús? ¿Cuál fue el orden de los acontecimientos de las horas finales de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra? Esto es lo que vamos a ver en esta hora, y voy a tratar de dividir en dos partes esta plática. La primera de ellas, voy a hablar acerca de lo que aconteció antes de la crucifixión, y en la segunda parte hablaré de lo que sucedió ya en la crucifixión. Así es que empezamos con los acontecimientos previos a la crucifixión. ¿Qué aconteció antes de que nuestro Señor fuera clavado a esa cruz? Lo que aconteció primeramente fue el juicio contra Jesús. El proceso de este juicio lo podemos dividir en dos partes. Uno, el proceso religioso, y otro, el proceso civil. En cuanto al proceso religioso, este proceso se caracterizó por una falta absoluta de legalidad y de justicia. Se dice que entre el proceso religioso y el proceso civil se cometieron alrededor de 40 faltas a la ley. No vamos a ver las 40, pero vamos a ver dos muy interesantes. La primera, en primer lugar, Jesús ya estaba previamente sentenciado. Aún antes de ser juzgado, ya los líderes religiosos habían emitido un juicio contra Jesús. Ya las autoridades habían decidido condenarlo a morir aún antes de arrestarlo. En Marcos capítulo 14, versículo 1, dice la palabra: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ahí podemos ver que ya en su mentalidad ya estaba esa idea de no solamente apresarle, sino llegar incluso al asesinato. En otro pasaje que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 47 al 53, dice la palabra: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así,
todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, dice Juan, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. De manera que podemos darnos cuenta que el proceso de juicio fue realmente una farsa, porque ellos de antemano ya habían acordado matarle. En segundo lugar, una segunda falta a la legalidad que podemos ver es que Jesús fue juzgado de noche. Las leyes de aquellos tiempos prohibían los procesos nocturnos y precipitados, con el fin de evitar los errores judiciales y proteger los derechos del reo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue juzgado de noche, pues los sacerdotes querían evitar la reacción y la intromisión del pueblo y simplemente presentar a Jesús por la mañana como un reo ya legalmente condenado por blasfemo. Así es que empecemos con el interrogatorio preliminar ante Anás. Después de que Jesús fue arrestado por los soldados en el monte de Getsemaní o en el huerto de Getsemaní, lo llevaron de ahí, de ese lugar, el primer lugar a donde lo llevaron fue a la casa de Anás. En Juan 18, 12 al 14, dice la palabra: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Recuerde que los soldados que apresaron a Jesús en el huerto no fueron los soldados romanos, fueron los soldados de los judíos, los soldados judíos. Así es que ellos lo llevaron primeramente a la casa de Anás. Anás, aparte de ser suegro de Caifás, como acabamos de ver, había sido sumo sacerdote hacía 15 años. Pero como según la ley judía, el rango de sumo sacerdote era vitalicio, Anás tenía cierta autoridad, por lo que realizó un interrogatorio previo en su casa, buscando pretexto para condenar a Jesús. En Juan 18, 19 al 23 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esta fue la primera ocasión que Jesús fue golpeado en su ser físico. El versículo 24 dice que entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Trajeron pues
a Jesús al sumo sacerdote, dice Marcos 14:53, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Este Sanedrín estaba integrado por 71 personas, entre escribas, fariseos, saduceos y ancianos del pueblo, y era presidido por el sumo sacerdote, en este caso Caifás. Allí fue juzgado Jesús. Los jueces que deberían juzgar con imparcialidad se convirtieron en acusadores, y para confirmar sus acusaciones buscaron testigos falsos cuyo testimonio nunca coincidió. Marcos, en el capítulo 14, 55 al 59, lo describe de esta manera. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Mientras tanto, la actitud callada e imperturbable de Jesús hizo que Caifás perdiera la paciencia y le exigiera que confesara claramente si él era el Mesías. Marcos 14, 60 y 61 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y la respuesta de Jesús en el versículo siguiente, 62, fue categórica. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. De esta manera, Jesús estaba declarando públicamente tanto su carácter mesiánico como su naturaleza divina. Horrorizado Caifás por lo que consideraba una blasfemia, rasgó sus vestidos y pidió que se condenara al acusado. Versos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándose ser digno de muerte. Entonces los guardas del templo dieron rienda suelta a sus instintos más bajos y crueles, insultándolo, golpeándolo y burlándose de él. Verso 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Al amanecer se volvió a reunir el Sanedrín para ratificar el fallo pronunciado por ellos en forma ilegal durante el proceso nocturno. Le volvieron a hacer la misma pregunta y recibieron la misma respuesta. Esto lo registra Lucas en su Evangelio en el capítulo 22, versículos 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre
se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces lo enviaron al gobernador romano para que éste ratificara su sentencia de muerte. Lucas 23:1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Cumpliéndose de esta manera la profecía de Jesús en Mateo 20:19, donde él les dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Aquí comienza entonces, termina el proceso religioso y comienza el proceso o el juicio civil. Jesús es llevado ante Poncio Pilato por primera vez. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato fue procurador o gobernador de Judea y Samaria desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Su centro de operaciones estaba en Cesarea, pero pasaba tiempo en Jerusalén, especialmente en la época de la Pascua, con el fin de mantener el orden cuando había mucha gente en la ciudad a causa de la fiesta de la Pascua. Cuando llegaron los judíos al pretorio, el pretorio era el lugar donde residía el procurador, inmediatamente Pilato se dio cuenta que todo lo que el Sanedrín quería era que él llevara a cabo la sentencia que ellos ya se habían encargado de dictar. Juan 18, del 29 al 31, lo deja por escrito de esta manera. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús había sido acusado por los judíos de blasfemia, pero según la ley judía, la acusación de blasfemia, la muerte que procedía a esa acusación era por lapidación o por apedreamiento. Pero este tipo de muerte no era el que estaba profetizado para Jesús. Ante Pilato, por supuesto, el Sanedrín cambió sus acusaciones, puesto que si la acusación hubiera sido sobre asuntos religiosos, Pilato hubiera invalidado el proceso, porque ellos respetaban la religión de los judíos. Entonces los judíos, sagazmente cambiaron la acusación. ¿Cuál fue entonces las acusaciones que hicieron ante Pilato de Jesús? En Lucas 23:2 dice la palabra: y comenzaron a acusarle diciendo, y aquí vienen tres acusaciones. En primer lugar, a este hemos hallado que pervierte a la nación. En otras palabras, ellos estaban acusando a Jesús de que él era un hombre peligroso para el gobierno romano, pues fomentaba el descontento y la deslealtad hacia dicho gobierno. La segunda acusación dice: y que prohíbe dar tributo a César. En otras palabras, ellos estaban acusando a Jesús de que él instaba al pueblo a no pagar los impuestos a Roma.
Y la tercera acusación, continúa diciendo Lucas, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esta acusación era que Jesús se había autotitulado rey y Mesías, y esto era una oposición al emperador romano. Entonces Pilato lo interrogó. Juan 18:36 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. En Juan 18:36, Juan extiende esta respuesta diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Estas palabras las dijo Jesús, dando a entender que él no constituía ningún peligro para Roma. Pilato sabía que Jesús era inocente. Él sospechaba de la falsedad de los cargos, pues a los judíos no les simpatizaba el gobierno romano. ¿Por qué entonces este cambio repentino de lealtad? Pilato declaró entonces la inocencia de Jesús, versículo 4 de Lucas 23. Y Pilato dijo a los sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero los judíos no aceptaron su veredicto. Versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato escucha la palabra Galilea, esto le da a Pilato la oportunidad de desprenderse de esta situación tan difícil. Versículos 6 y 7 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. De esta manera, de la casa de Pilato, del pretorio, Jesús es llevado ante Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes, conocido como Antipas, que es una palabra griega que significa retrato de su padre, era un hombre que se caracterizaba por ser frívolo, cobarde y cruel. Este Herodes fue quien mandó a encarcelar a Juan el Bautista y posteriormente lo mandó decapitar cuando éste le recriminó su pecado de adulterio con su cuñada. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso contento, pues deseaba ser testigo de alguno de sus milagros, de los que tanto se hablaban. Pero Jesús ni siquiera respondió a sus preguntas. Versículos 8 y 9 de Lucas 23 dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. En respuesta a su silencio, Herodes se burló de Jesús, fingiendo aceptarlo como rey. Sin embargo, al no encontrar ninguna falta en él, lo volvió a enviar de nuevo a Pilato. Versículo 11 dice, entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. De la casa de Herodes, nuevamente llevan a Jesús ante Pilato por segunda ocasión. Esto lo podemos ir leyendo en Lucas capítulo 23, del 13 al 25. Nos podemos imaginar lo consternado que se sintió Pilato
cuando Herodes le volvió a enviar a Jesús sin pronunciar sentencia alguna. Pilato convocó nuevamente a los judíos acusadores y trató de convencerlos de su inocencia, pero ellos no lo aceptaron. Entonces Pilato, haciendo un esfuerzo por soltar a Jesús, les propuso castigarlo y soltarlo después, pero tampoco le dio resultado. Dice Lucas 23, 13 al 16, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Entonces intentó tratar de aprovechar la oportunidad de que cada año el gobernador soltaba un preso, el que el pueblo escogiere. Mateo 25, 15 al 18 registra este momento con estas palabras: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mientras esperaba la respuesta de los judíos, le hicieron llegar a Pilato un mensaje enviado por su esposa. Ahí en Mateo 27, 19, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Imagínense, estas palabras aumentaron más el nerviosismo de Pilato cuando el pueblo le pidió la libertad del asesino y sedicioso Barrabás y la muerte de Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Según Juan, capítulo 19, versículo 1 al 6, Pilato mandó azotar a Jesús con el propósito de apaciguar al pueblo y que fuera movido a compasión. Pero el resultado fue todo lo contrario. Como un comentarista dice o escribe estas palabras: las fieras habían saboreado la sangre y rugían pidiendo más. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! En su desesperación, Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pero los judíos estaban decididos a todo. En el versículo 7 de Juan 19 dice: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Imagínense cuando Pilato escucha la palabra o la frase hijo de Dios, esto aumentó su temor. En el versículo 8 y 9 de Juan 19 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo.
Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Como los dirigentes judíos vieron que Pilato vacilaba en condenarle, le amenazaron con acusarlo de deslealtad al César si soltaba a Jesús. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Fue en este momento cuando Pilato, falto de valor para obedecer a sus convicciones, les entregó a Jesús para ser crucificado, no sin antes lavarse las manos en un acto público donde cobardemente argumentaba inocencia. Mateo 27-24 lo describe así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y todo el pueblo, dice ahí en Mateo, versos 25 y 27 del capítulo 25 y 26 del capítulo 27, dice: y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Con esto terminamos la primera parte. Vamos a hacer una pausa mientras escuchamos un canto, una música, y posteriormente continuaremos con la segunda parte.
Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar ahora de la crucifixión. Dijimos hace unos momentos que Pilato, al ver que no conseguía soltar a Jesús, al ser presionado por los judíos, se los entregó para que lo crucificaran. Así es que vamos a hablar de la crucifixión. Vamos a hablar primeramente de la Vía Dolorosa. La tradición llama Vía Dolorosa o Via Crucis, también se le conoce como Via Crucis, al recorrido de Jesús desde el pretorio, el lugar donde vivía Pilato, hasta el Calvario. Los romanos acostumbraban que los condenados que iban a ser crucificados cargaran su propia cruz por las principales calles de la ciudad. Esto con el propósito de atraer la multitud para que presenciara la ejecución. Después de todo lo que Jesús había padecido, Jesús se encontraba tan débil que no pudo seguir cargando la pesada cruz, de manera que los soldados obligaron a un hombre, un tal Simón de Cirene, a ayudarle a cargarla. Esto lo podemos leer en Lucas 26, donde dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es notorio que ningún discípulo estuviese presente para ayudar a Jesús con la cruz. Tuvo que hacerlo un extraño, hasta que finalmente llegaron al lugar llamado Gólgota o de la calavera, donde le crucificaron junto a dos malhechores. Lucas 23, 32 y 33 dice: y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué sucedió en las horas que Jesús estuvo clavado a la cruz? Bueno, déjeme decirle que los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen con sencillez la crucifixión de Jesús. No nos dan detalles porque es la crucifixión misma y no los detalles en lo que debemos poner nuestra atención. Lo más probable es que la cruz haya tenido la forma que la Iglesia ha aceptado a través de los siglos, quizá a excepción de su altura, que generalmente no era mucha. También se acostumbraba clavar a la cruz un rótulo con el nombre del reo y la causa de su ejecución. Juan, en el capítulo 19, versículo 19, nos dice que Pilato, quizá queriéndose burlar de los judíos que lo habían presionado para condenar a un hombre inocente, escribió una frase en ese rótulo. Dice Juan 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sin embargo, aquel título era profético. Además, el hecho de que estuviera escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, según Juan capítulo 19, verso 20, era una indicación de que su dominio o su reinado sería no solamente sobre los judíos, sino que sería universal. Algunos crucificados tardaban hasta 4 días en morir. Al dolor y la angustia de Jesús se sumaron las burlas y el escarnio que le dirigía el pueblo, las palabras irónicas de los sacerdotes registradas por Mateo 15:31, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, encerraban una gran verdad. Jesús debía morir para que nosotros, usted y yo,
viviésemos. Él estaba dando su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? Según la Escritura, 6 horas colgó de la cruz el Señor Jesús antes de morir. Mateo 15:25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las 9 de la mañana, ya que los judíos acostumbraban dividir el día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde en horas, siendo las 6 de la mañana la hora primera, las 7 de la mañana la hora primera, las 8 de la mañana la hora segunda y las 9 de la mañana la hora tercera. Mientras que Mateo 27:46, en la última ocasión que se menciona la hora, dice que era cerca de la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Durante esas 6 horas, la Biblia registra que Jesús habló en 7 ocasiones, lo que usted y yo seguramente conocemos como las 7 palabras, o las 7 frases que Jesús mencionó y que son las que tradicionalmente se predican en este día. Voy a hacer solamente mención de ellas. La primera palabra fue la palabra de perdón, Lucas 23:34, ahí está registrada, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, conocida como la palabra de esperanza, está registrada también ahí en Lucas 23, versículo 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Jesús nos enseñan que la salvación no depende ni de las buenas obras ni de los sacramentos, sino del arrepentimiento y del reconocimiento de Jesús como Salvador y Señor. La tercera palabra la conocemos como la palabra de previsión y aparece en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta palabra dice Mateo 27, 46, que es quien la registra. Cerca de la hora novena, clamó Jesús a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra, la palabra de angustia física, registrada en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La sexta palabra, la palabra de triunfo, en Juan 19:30, dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué era lo que estaba consumado? Todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de redención, toda su misión terrenal. Jesús
no estaba muriendo como mártir, como quien está derrotado, sino como un triunfador, ya que podía decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y la séptima palabra, la última, es conocida como la palabra de confianza, y aparece en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Podemos ver en esta última palabra o frase una confianza total en el inmenso amor de Dios el Padre. Una confianza de saber que la misión de su vida estaba realizada. Una confianza de saber que aquel grano de trigo que estaba muriendo produciría gloriosos frutos de salvación. Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, versículo 11, haciendo alusión a la muerte de Jesús y al propósito de su muerte, dejó escritas estas palabras inspiradas: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Además, el hecho de que Jesús clamara a gran voz indica que todavía tenía fuerzas y que entregaba su vida voluntariamente, como él lo había expresado en alguna ocasión, y Juan lo registró en su Evangelio en el capítulo 10, versículos 17 y 18, donde Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. En el momento que Jesús expira, la Escritura nos habla de unos fenómenos que acontecieron durante la muerte de Jesús. Voy a mencionar 3 de ellos, que son los que menciona la Escritura. El primero de ellos, tinieblas. En las últimas 3 horas de su crucifixión, es decir, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, dice la Escritura que todo estuvo sumido en tinieblas. Mateo 27, 45 lo registra con estas palabras: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No existe una explicación científica para este fenómeno, pero sí un significado: juicio. La oscuridad y el juicio siempre van juntos en las Escrituras. Sin embargo, no era un juicio que tendría lugar en un día lejano, sino en esos precisos momentos. En primer lugar, un juicio sobre la persona de Jesús por los pecados del mundo que Él estaba cargando. Es decir, por sus pecados y por los míos. Isaías el profeta, nuevamente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, versículo 10, escribe: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En segundo lugar, juicio sobre Satanás y sus huestes de maldad. Juan 12:31 dice: ahora, Jesús había exclamado estas palabras: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo, dando a entender que en el momento de su muerte se llevaría a cabo este juicio sobre Satanás. Y en tercer lugar, el juicio sobre la humanidad, que Juan 3:36 registra las palabras de Jesús cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
El segundo acontecimiento que sucedió en aquel momento de la muerte de Jesús, en ese mismo instante, es que el velo del templo se rasgó. Mateo 27:51 lo dice con estas palabras: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Juan da la explicación, que no está de más, de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque esto indica que esto era una obra de Dios. El velo, que era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar santísimo simbolizaba el lugar donde la presencia de Dios se hacía manifiesta en el templo. Y a ese lugar solamente tenían acceso el sumo sacerdote. Pero a partir de ese momento que Jesús muere en la cruz y el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, a partir de ese instante hasta el día de hoy, todos los creyentes somos hechos sacerdotes, por lo que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Los líderes religiosos le dieron muerte al Señor porque afectaba sus intereses para conservar el sistema religioso que tantos dividendos les había dado. Ahora, sin Jesús en medio, pensaban ellos, seguiremos engañando al pueblo, seguiremos obteniendo ganancias por cada ceremonia religiosa, seguiremos teniendo autoridad espiritual, o en otras palabras, fuero religioso, y seguiremos viviendo a costa de ellos. Pero lo que no sabían, o lo que no imaginaron, fue precisamente aquella muerte de Jesús la que puso fin a todo ese sistema religioso intermediario para acercarse a Dios. La rotura del velo significa que gracias a la muerte de Jesús había desaparecido la barrera de pecado que se interponía entre Dios y el hombre. En ese momento Jesús abría un camino nuevo y vivo hacia Dios, camino que aún sigue abierto para todos aquellos que deseen atravesarlo, para todos aquellos que deseen entrar a través de él. El autor de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, lo escribe de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el tercer acontecimiento que quiero mencionar es el terremoto. Mateo 27:51, en su segunda parte, dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa este terremoto? Algunos piensan que fue al mismo tiempo una expresión de la aprobación de Dios a la obra que Jesús, el Mesías, estaba culminando. Pero también era una expresión de la ira de Dios contra los perseguidores de su Hijo. Otros comentaristas afirman que este terremoto era una señal que daba comienzo a los tiempos finales o a los postreros días. Y quisiera concluir con unas palabras esta plática. Así como hemos escuchado a lo largo de estas palabras, de esta plática, esto fueron las últimas horas de Jesús sobre la tierra durante su ministerio terrenal.
De esta manera moría el Hijo de Dios. Unos líderes religiosos cuidando sus intereses. Un pueblo ignorante y fanático. Y un gobierno prepotente, más interesado en su poder político que en la justicia. Estos tres se unieron para crucificar a Jesús y dar muerte al autor de la vida. Los seres humanos, actuando por su propia voluntad, condenaron a Jesús. Lo condenaron y lo crucificaron. Pero detrás de toda esta acción podemos ver la poderosa mano de Dios moviendo los hilos invisibles de la redención. En la cruz, Dios tomó la iniciativa para venir y rescatarnos a usted y a mí del pecado, para librarnos de la condenación del infierno por medio de la muerte salvadora de Cristo Jesús. Pilato hizo una pregunta en Mateo 27:22, que es una pregunta representativa de toda la humanidad. La pregunta fue la siguiente: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Usted ya conoce lo que hizo la gente o lo que respondió la gente a esta pregunta, la gente de aquel tiempo. Cada uno de ellos tuvieron la oportunidad de responder esta pregunta, de tomar su propia decisión. Herodes se burló de Jesús. Pilato se lavó las manos en un acto expreso de cobardía, pretendiendo mantenerse al margen de todo lo que tuviera que ver con Jesús. Y el pueblo judío y los líderes religiosos lo rechazaron y lo crucificaron. La pregunta sigue vigente el día de hoy. Sigue vigente para mí y sigue vigente para usted. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. Cada uno de nosotros tenemos que responder a esa pregunta. Es inevitable. No podemos hacerla a un lado. No podemos omitirla. No podemos hacer oídos sordos a esta pregunta. Es una pregunta que cada habitante de esta humanidad, de todos los tiempos, tendrá que hacerse en un momento de su existencia. Y en este momento yo le invito a que se haga esta pregunta: ¿qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuál será su decisión? Yo quiero invitarle para que incline su rostro ahí donde usted se encuentra y le pida a Dios que le dirija para que su respuesta sea la respuesta correcta. Señor, ayúdanos ante esta pregunta que podemos escuchar retumbando en nuestros oídos y corazón. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Solamente puedo hacer dos cosas: o lo rechazo, lo ignoro, o creo en Él.
o creo en su muerte expiatoria, en su muerte que es capaz de perdonar mis pecados, porque reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido una vida apartada de tu voluntad y de tus mandamientos, y eso me convierte en un pecador delante de ti. Pero en esta hora me arrepiento, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Ruego que la sangre que Jesús derramó en el Calvario, esa sangre que tiene poder, limpie mi vida, limpie mis pecados y me permitas conocerte. Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida, no como un invitado solamente, sino como el Salvador y el Señor de mi existencia. Te invito a que ocupes el trono de mi vida. Cedo mis derechos a ti. Pongo mi voluntad a tus pies, mis emociones, mi intelecto, todo lo pongo a tus pies, Señor, para que tú lo gobiernes a través de tu Espíritu Santo. Y que desde ahí, desde mi interior, Señor, tú comiences a transformar mi vida. Ayúdame a nacer de nuevo, a experimentar ese nuevo nacimiento y a ver cómo mi vida, a darme cuenta cómo mi vida va siendo transformada por el poder de tu Espíritu y por la obediencia a tu palabra. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, quien murió por mí. Amén. Yo espero, sinceramente, me daría mucho gozo que usted haya hecho esta oración y que la haya hecho sinceramente. Si lo hizo de esta manera, téngalo por seguro que Dios ha escuchado su oración. Y tenga la confianza de que si usted ha hallado gracia delante de Dios, Él ha entrado a su vida. Él ocupa el centro de su ser en este instante, a partir de este instante, y Él le guiará por caminos de paz, por caminos de su voluntad. Si esta es la primera vez que usted hace esta oración, yo le recomendaría que buscara una iglesia donde congregarse. No cualquier iglesia, sino una iglesia donde se predique solamente la palabra de Dios, donde se adore únicamente a Jesucristo, donde se exalte a Jesucristo, para que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le tome de su mano y le encamine en esta vida que hoy usted comienza. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, y espero que esta palabra, esta plática haya sido de bendición para su vida. Que Dios le bendiga.